Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y review del nuevo modelo de proyector de la marca Wambo, el Wambo T2 Max New. Y antes de hacer el unboxing, pues vamos a recordar un poquito cuáles son sus características. Entonces vemos aquí en la caja que nos habla de que se trata de un proyector con autofocus, con lo cual pues se enfoca él solo, muy bien. Viene con altavoces, dos altavoces de 3 vatios cada uno y además con efecto alta fidelidad IFI. La resolución es Full HD de 1080p, aunque puede reproducir fuentes 4K reescalándolo y produce muy poco ruido de ventilación, tan solo un máximo de 35 decibelios, lo cual pues está muy bien. Y destaca, ya lo vemos, por el tamaño. Es un proyector muy pequeñito, que es un poco lo que hizo famosa a la marca Wambo. Ya sabéis, una marca del ecosistema de Xiaomi que empezó lanzando proyectores de tamaño reducido y ahí encontró su éxito. Y este es el último modelo y bueno, vamos a ver qué tal. También como característica para mí importante, que no la he comentado antes, es que viene con Android incluido, con lo cual no necesitaremos enchufarle en principio ninguna fuente para ver nuestras series, nuestras películas o nuestros deportes, sino que directamente con la aplicación Android correspondiente pues ya podremos visualizarlo. Y bueno, tras todas las características, vamos al unboxing. Y comenzamos con el unboxing. En primer lugar vamos a quitar el precinto de calidad. Lo primero que vemos es un manual de instrucciones que viene en inglés. Viene en inglés. Bueno, se entiende bien. Y ya tenemos aquí el proyector, el Wambo T2 Max New. Y vemos que tiene un tamaño muy pequeñito, que es lo que buscas cuando quieres comprar un producto de este tipo. Como vemos, pues más o menos del tamaño de mi mano, o sea, pequeñito. Nos ha venido en color blanco, también está disponible en color azul. Y vemos que es muy ligero, apenas pesa 1 kilo según las especificaciones. Vemos en la parte frontal la óptica, que vemos que es autofocus. Y vemos que tiene aquí, pues no sé si es una ventilación o si saldrá por ahí sonido, ya lo veremos. Y en la parte trasera, pues tiene la toma de corriente, un puerto USB tipo A, una salida HDMI y una salida de auriculares, por si queremos visualizar algo sin molestar a la familia o a los vecinos. Y en la parte inferior vemos que tiene una rosquita para poder fijarlo a un trípode y 4 patitas de goma, pues para que cuando lo pongamos en una mesa, en una superficie, pues no arañe, no haga ningún tipo de rozadura y aparte no se mueva. Y en la parte de arriba pues tenemos el botón que supongo que será de on-off, ya lo veremos. A ver qué más hay en la caja. Tenemos una serie de, parecen pegatinas de Wambo, muy chulas, ¿no? Siguiendo el emblema de la empresa de You Happy, I Happy. Y tenemos la fuente de alimentación y el cable para conectarlo a la fuente de alimentación y así poder dar energía al proyector. Y no podía faltar el mando a distancia,
para poder manejar desde la comodidad del sofá el proyector, que vemos también en un color blanco muy chulo, muy atractivo, con unas líneas de diseño pues que nos recuerdan mucho a todo lo que suele hacer la marca Xiaomi. Y bueno, eso es todo lo que trae, con lo cual pues no nos queda otra que tratar de conectarlo y ver qué tal funciona y comentarlo con vosotros. Y vemos cómo, en cuanto apretamos el botón de inicio del proyector, lo primero que hace es proyectar su logotipo, su marca, en este caso sobre la pared, y a continuación lo que va a tratar es de hacer el autoenfoque y el paralaje, ambos automáticos. O sea que sin tener que hacer nada, automáticamente va a enfocar y coger la forma geométrica perfecta para que lo podamos ver. Y ya lo tenemos, habéis visto que es cuestión de unos segundos. En unos pocos segundos se autoconfigura solo. En este caso, os comento, he puesto el proyector a 2,20 metros de la pared y estamos consiguiendo un tamaño de pantalla de aproximadamente 80 pulgadas, lo cual a mí me ha impresionado bastante y más con la calidad que estáis viendo. Y bueno, vemos que viene ya con un Android instalado, ¿no? Sistema operativo Android. Vemos el menú principal arriba, que tenemos primero una búsqueda, luego la página de inicio y luego tienes pestañas de aplicación, vídeos, música, como vamos viendo, y configuración. Y vamos controlándolo todo con el mando a distancia, que funciona muy bien y es bastante suave de manejar, no es demasiado duro. Y aquí vemos la parte de opciones. Tenemos en primer lugar la parte de red. Tenemos que configurar la wifi de casa para que tenga datos el proyector y poder utilizarlo pues, para ver Netflix, HBO, etcétera. Tenemos una configuración de proyección, como todos los proyectores, pues ponemos el proyector colgado del techo o apoyado en el suelo, en una mesa. Se puede configurar el zoom, la forma trapezoidal, etcétera. Aunque realmente hemos visto que la forma automática funciona muy bien. Para seleccionar la fuente de entrada, ya sea HDMI o USB. Estas son las configuraciones genéricas. Tenemos Media Center, por si queremos conectar un pincho o vía red. Tenemos la parte de Bluetooth, como vemos, pues para conectar un teclado, conectar un altavoz, pues lo que veamos, ¿no? Y la parte de idioma, que ya lo tengo puesto en español, pero se puede configurar en cualquier otro idioma. Vienen prácticamente todos. Y ya en la parte de configuración, pues por ejemplo vemos aquí cómo podemos configurar todos los detalles de la imagen con distintos modos de imagen, vivo, suave, estándar. Prácticamente vemos que es configurable todo, ¿no? Se puede cambiar la temperatura del color, el formato de la imagen. En definitiva, que vemos que es totalmente configurable. Igual el sonido, pues podemos elegir diferentes estilos de sonido, como vemos, noticias, música, película, deportes, lo puedes hacer tú a la medida, puedes modificar el enlace, el balance, cambiar el ecualizador, etcétera. Vemos que es todo muy configurable. Y si volvemos a la parte de aplicaciones, pues vemos que disponemos de una tienda de aplicaciones propia de la marca Wambo, pero que bueno, pues trae un montón de aplicaciones y seguramente pueda satisfacer todas nuestras necesidades de aplicaciones para usar el proyector, pero también disponemos de la App Store de Google, con lo cual pues ahí sí que están todas. Y yo creo que merece mucho más la pena el optar por la Google Play Store que por la propia de Wambo. Por ejemplo, a mí me gusta utilizar la aplicación TV Mate para temas de IPTV y tal, y esa pues en Google la tenemos y en la de Wambo no la tenemos. Y en cuanto a sonido, pues mira, suena perfectamente. Además, la robustez y
calidad de los materiales son evidentes en cada detalle, desde el marco de aluminio hasta los frenos de disco. Todo en el Boxster M5 Pro se siente sólido y muy bien construido. En definitiva, que en este caso yo reconozco que el Wambo T2 Max New me ha sorprendido. No me esperaba unas prestaciones tan elevadas, con tan buenísima calidad de imagen, tan buenísimo autoenfoque y con un sonido, pues ya has oído, suena perfectamente. Parece mentira que un dispositivo tan pequeño pueda funcionar así y tener un sonido tan nítido y tan potente. Y todo ello por un precio de menos de 150 euros. Te dejamos enlace de compra en la descripción del vídeo y también te dejaré cupón de descuento cuando lo haya para que puedas aprovecharlo y comprarlo al mejor precio. También te pido que aproveches la parte de comentarios pues para dejar cualquier duda, cualquier sugerencia o cualquier pregunta, trataremos de ayudarte. Y si te ha gustado, ya sabes, dale al like, suscríbete al canal y nos vemos pronto. Hasta la próxima.